Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Caballero Bonal. Hoy tenemos otra intervención, otra presentación dentro de nuestro ciclo de presentaciones de los jueves de octubre. Volvemos a la novela, después de que hemos tenido varias sesiones de poesía, y volvemos con el lujo de tener aquí a Agustín, que nos trae una novela que va a ser el principio de una trilogía que promete muchísimo, que ya está teniendo un gran eco en la prensa, pero que sabemos que va a seguir teniéndolo cada vez más. Nuestro amigo Víctor Cantero, que está a su derecha, un buen amigo de la Fundación, que ha sido habitual en nuestros congresos, en nuestros seminarios, profesor. En el CEP de Jerez también ha tenido una labor muy importante, estamos muy contentos de recibirlo. Él ha sido el puente con Agustín, cosa que le agradecemos. Y a su derecha está Antonio Carmona, que es otro buen amigo de la Fundación, que algunas veces, en algunas temporadas no se prodiga tanto porque no vive en Jerez, pero que es una alegría siempre tenerlo con nosotros. Ellos dos a la limón con la editora que tenemos en la pantalla, Isabel Montes. Van a presentar la novela con Agustín y creo que va a ser una tarde muy interesante. Tiene algunas sorpresas también Agustín que nos va a mostrar a través del vídeo. Y nada, damos también desde aquí saludos a los que no han podido hoy venir y a los que están fuera de Jerez, que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y que son muchos, son legión. Así que nada, ahora sí le paso la palabra a Víctor Cantero y todo el micrófono es tuyo, Víctor. Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de una novela que entiendo que va a hacer eco y va a hacer historia. Primero agradecer a la Fundación Caballero Bonal que nos dé este marco tan incomparable para esta presentación. Y en la praxis de la presentación al público de nuevas creaciones literarias se puede recurrir a distintas metodologías. Por mi experiencia más como presentado que como presentador, descarto el método convencional, es decir, comenzar por la loa al productor para pasar al análisis del producto. Todos aquí concitados estamos expectantes por conocer cuál es el fruto de la imaginación, el resultado de la creatividad y la consecuencia del ejercicio narrativo de Agustín, plasmado en la novela que hoy presenta. Más allá del mero marketing comercial y publicitario, lo que al presentador le compete es aproximar al lector a los aciertos de un relato, cuyo atractivo ha de ser capaz de atraparle desde la primera a la última página. Una aproximación en la que se ha de mantener el sutil equilibrio entre airear lo esencial del texto y ocultar aquello que puede menguar las expectativas del lector. Y tras sumergirnos en la creación, tras entender las claves de la trama, tras contar con el hilo conductor del relato, podemos pasar a conocer quién es el padre de la criatura. Podemos vincular la experiencia vital y profesional de Agustín con un thriller que es todo un alegato en pro de la libertad de Consuelo, que lucha de forma denodada por cortar las amarras que le ligan a Jimeno, paradigma del maltrato hacia la mujer. Desconozco cuántos de ustedes han leído la novela y tampoco sé cuántos están pendientes de esta presentación para leerla, pero lo que sí sé, con toda seguridad, es que ni unos ni otros podrán sentirse defraudados por el aliciente de un relato propio del género negro y del formato policíaco que nos ubica en este texto, con toda la crudeza ante una de las lacras sociales actuales, el machismo. Por todo ello, y sabiendo que el autor respeta la verosimilitud como uno de los principios narrativos esenciales de todo texto narrativo que se precie de construir un buen relato creíble, pasa a señalar aquellos elementos esenciales de la tipología de este relato en concreto. El amo de Consuelo es un relato especular, al modo de los cuentos de Miguel de Unamuno. Todos nos miramos en el espejo del texto y sacamos conclusiones para nuestra vida. Es un relato que nos mira, sí, y le miramos y aprendemos. El amo de Consuelo es una novela testimonial al uso galdosiano. En ella leemos fragmentos de la realidad cotidiana captada por su autor. Y el amo de Consuelo es un texto hermenéutico, porque el autor
autor interpreta la lacra social del machismo e invita al lector a que haga lo propio. También El amo de Consuelo responde a una narrativa del determinismo genético, al hilo del naturalismo como estilo narrativo presente en los textos de Emilia Pardo Bazán. Y El amo de Consuelo es una novela que se corresponde con el malvete de novela ciclónica o tifónica, porque los hechos se suceden a tal velocidad, a una velocidad de vértigo, de tal forma que el machismo de Gimeno va en aumento a medida que nos acercamos al último capítulo. Todo ello es previo a que refiramos, a que expresemos para el público que está en la sala a unas preguntas, a unos interrogantes que a modo de anzuelo nos hagan leer la novela y nos catapulten al deseo de contemplar el desarrollo de la misma. ¿Qué razones tiene la crítica literaria para afirmar que estamos ante una novela que actualiza los géneros negro y psicológico? Y al respecto formulo las siguientes cuestiones. Busca a tu lector la respuesta en la construcción de la trama y encontrarás algo al respecto. También tienes pistas en la caracterización de los personajes y encuentra el lado oscuro de la sociedad que el autor relata en este texto con un retrato muy fidedigno. ¿Cuáles son los recursos narrativos por medio de los cuales el autor mantiene la tensión del relato? ¿Cómo lo mantiene en vilo? ¿Cómo nos hace no querer dejar de leer el texto que tenemos entre manos? Porque aquí te compete como lector descubrir el poder del autoengaño y la fuerza seductora de la falsedad que el protagonista encarna con respecto a la mujer, que es la protagonista femenina. También tienes que buscar el afán fagocitador de Gimeno y los motivos por los cuales Consuelo se somete a su dominio. Investiga dónde se apoya el referente espacio-temporal que hila la secuencia narrativa, cómo está el tiempo narrativo hilado de una forma consecutiva y sin intervalos, sin espacios en blanco. ¿Estamos ante una historia verosímil o el autor traspasa los límites de lo posible? Te corresponde allí indagar dónde está la frontera entre lo creíble y la exageración de esta novela. Tienes que buscar las conexiones entre el caso que el autor narra y otros casos más conocidos y que también se suceden a menudo en tu entorno. Y por fin, ¿dónde reside el valor testimonial del relato? Subraya tú los elementos que contribuyen a dar al texto un carácter testimonial, que es una copia, un trasvase de lo que ocurre en la calle al texto narrativo. ¿En qué medida el autor golpea nuestras conciencias, tu conciencia, y nos invita a luchar contra esta lacra? Cuando lo leas te darás cuenta. Y busca tú los paradigmas sociales en los que el machismo no tiene cabida en tu entorno. Si contestamos a estas preguntas, tendremos bastante camino recorrido para comprender en toda esta extensión el texto de la novela. Una vez vista y saboreada la fruta, vamos al árbol. Mucho ha de tener Agustín de agudo observador, de mente despierta, de periscopio permanente, para dar a luz una criatura semejante. Unas cualidades que van muy ligadas a su trayectoria vital y profesional. Agustín Pérez Raya es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla. Creó y dirigió en el 97 una de las primeras revistas digitales de España, sevillacultural.com. 3 años más tarde fundó elcultural.com, un medio de comunicación de ámbito nacional, premiado por la Fundación San Telmo como el mejor proyecto en innovación y proyección de futuro. En 2016 publicó su primera novela, El atardecer, Sin mí. El catedrático de literatura de la Universidad de Sevilla, Miguel Nieto, se inspiró en la obra que estamos comentando para realizar una versión teatral que despertó el interés del director de teatro Pedro Álvarez Osorio para llevarla a la escena. Esta novela también cuenta con un guión de serie de televisión realizado por el director de cine J.M. Asensio. En 2020 finaliza el manuscrito de la segunda novela, El amor del barranquero, y en enero de 2023 acaba su tercera novela, El amo de Consuelo, obra que no tardará mucho en llevarse a la pequeña y gran pantalla. Paso la voz a la editora.
puede decir. Cuando quieras. Cuando quiera. Isabel. Isabel. No sé si se me oye o no se me oye. Sí, sí. Se escucha. Está activado. Bueno, pues puedes proceder en tu intervención. Bueno, pues oye, se me oye un poco, ¿no entiendo? ¿Sí? El micrófono. Sí. Vale, venga, pues vamos a por ello. Bueno, lo primero de todo, quiero dar las gracias a la Fundación Caballero Bonal por abrirnos las puertas para poder presentar tu novela, Agustín. A ti, agradecerte, Agustín, la confianza que has tenido siempre en mi editorial y en mí como editora, y a todos los que estáis aquí acompañando a Agustín. ¿Se oye bien o no? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, seré breve, ¿eh? Hace 10 años puse en marcha con muchísima ilusión una editorial con el objetivo de descubrir nuevos talentos de la literatura. En estos 10 años han pasado por mis manos obras de merecida publicación y bueno, de verdaderas obras que había que leer. Pero dentro de todos esos años se presentaban novelas que son las que yo llamo de imprescindible lectura, son de obligada lectura. Por eso surgió el sello de Excellence. Yo quería marcar un poquito la diferencia dentro de lo que son los escritores que he ido editando y editar bajo el sello de Excellence aquellas historias imprescindibles que son aquellas que no te cansas de leer nunca. Entonces, así fue como llegó la obra de Agustín a mis manos. El sello de las historias imprescindibles. Trabajar con Agustín para mí fue una maravilla. Una de las cosas que me gusta es que el escritor tenga las ideas claras. Agustín las tenía muy claras desde el principio, pero también tiene la humildad suficiente para poder trabajar con él mano a mano aquellas pequeñas sugerencias que yo le pude hacer en esta obra. Esa humildad le ayudó, nos ayudó para poder presentar la novela que hoy tenéis delante nuestro. Hemos hecho un gran trabajo en equipo. Esta novela es la primera de una trilogía, como bien lo has presentado. Y bueno, ahí va que vienen sorpresas. ¿Qué me encontré en esta novela? Pues el inicio de una trilogía que hará pensar a muchas personas. Es una historia real y desgarradora. Es un tema que por desgracia lo tenemos de actualidad. Y es un tema de actualidad que espero ver el final en un futuro cercano. Pero una de las cosas que más me gustó de esta novela es que una persona desde fuera entiende el por qué una mujer maltratada es incapaz de dar el paso para salir de ese pozo en el que se encuentra. Y ahí está la maestría de Agustín de mostrarnos por qué una persona no es capaz de romper con una relación tan tóxica como la que tiene nuestra Consuelo con Jimena. Esto es una forma, yo creo que y esto es otra de las cosas que le dije a Agustín. Digo, es que yo creo que una mujer maltratada lee tu libro, lo ve desde fuera y yo creo que ahí se dará cuenta de lo que verdaderamente está viviendo dentro de su casa. Yo creo que más que una novela, es un libro de autoayuda para todas esas mujeres que por desgracia viven en esa situación. Dije en su momento, cuando presentamos la novela en Sevilla, te dije que yo veía en un futuro próximo que esto sería un éxito, que esto sería una novela que la gente leería y hablaría de ella, y que también la veía en la televisión. Yo, a medida que iba leyendo esa primera lectura, yo veía esas imágenes, yo veía ese Jimeno, yo veía todas esas historias. He tenido la suerte de a lo largo de estos años tener muy claras las ideas. Yo sé que los escritores tarde o temprano nos convertiremos en proveedores de contenido de las productoras. Y esto, por eso creé en el 2020 mi agencia de adaptación y representación y un año más tarde pusimos en marcha mi pequeña productora con la que ya hemos producido algún largometraje documental. Evidentemente, Agustín, no dudé ni un segundo en entregarle a Luis Moyano, el director con el que trabajo, tu novela. Le dije, por favor, léete esta novela, que yo estoy segura que esto te va a encantar. He recibido muchos mensajes de Luis G. diciéndome, oye, estoy enganchadísimo a la novela, Isabel, lo veo, qué razón tienes, qué buen ojo tienes, etcétera, etcétera.
presentación. Porque ese futuro próximo ya ha llegado, ese futuro próximo ya está aquí y estamos de lleno, anunciamos aquí, de lleno en la preproducción de la adaptación al largometraje del Amor de Consuelo. Estamos felices de anunciar, estamos trabajando en equipo con Agustín, como muy bien lo hacemos, igual que hicimos la novela, vamos a trabajar para llevar al cine esta película y estamos totalmente emocionados. Agustín, yo creo que tú también debes estar viviendo ahora mismo un momento dulce de saber que ya estamos en ese proceso. ¿Es así? Así es. Así es. Totalmente. Feliz y emocionado. Sí, con mucha ilusión. Yo te agradezco que me hayas permitido colarme en tu presentación para dar esta primicia, para dar esta noticia. Como ya os dije, para mí El Amor de Consuelo es una lectura imprescindible y dentro de nada será una película que no nos podremos perder. Así que aquí os dejo, yo feliz de haber podido participar en este breve espacio en tu presentación y anunciar esta gran noticia que vamos a llevar a los cuatro vientos cuando haga falta y ya. O sea que Agustín, desde aquí desde Barcelona os envío un beso. Vamos adelante con tu presentación y vamos adelante con la película. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias, Isabel, por esta primicia que hemos recibido aquí, precisamente en un lugar tan especial, tan literario como es la Fundación Caballero Bonal. Pues yo estoy deseando de irme a Andalucía para empezar el rodaje, o sea que ya mismo nos vemos por allí. Un beso desde Barcelona y a seguir con la presentación. Adiós. Muchísimas gracias, Isabel. Hasta luego. Adiós, adiós. Buena noticia. Ahora, creo que ahora sigue Antonio, ¿verdad? ahora bueno, presenta, no, él sigue presentando a Antonio. Disculpa que haya entrado la editora antes, ¿vale? Para anunciar esto porque no vale también. Claro, estamos aquí para eso, para que la presentación de la novela sea factible y sea conocida, ¿no? De alguna manera. Bueno, buenas tardes, queridísimos amigos. Buenas tardes. Espero que esto funcione. Yo siempre he confiado en mi voz de profesor, pero ya estoy mayor y así ya se nota que tengo una voz diferente. ¿Sí? ¿Más todavía? Bien. Bien, pues buenas tardes. Gracias, Pepa, y gracias, Pepa, porque es la persona que lleva esta fundación, que lleva un nombre tan importante para las letras españolas y ellos también universales, como es José Caballero. Y para mí siempre es un honor poder estar como público o en esta tribuna o en cualquier sitio de esta casa porque para mí está unida a muchas vivencias personales, ¿no? Todas maravillosas, afortunadamente, emotivas, muchas de ellas porque he conocido a personalidades del arte, de la música, de la literatura aquí mismo, en muchos momentos de mi vida. Bueno, de mi vida, 25 años llevamos así, 25 años. Yo más o menos llevo la cuenta. Pues sí. Bien, pues muchísimas gracias y yo prometo ser breve. Cuando alguien lee una novela y tiene o pretende hablar de ella, siempre lo hace, tiene la tentación de hacerlo refiriéndose al argumento, comúnmente, por lo general. Esto suele ser así. Pero cuando un lector tiene que presentar, hay un libro de Caballero Bonal que se llama De oficio lector. Sí, Pepa corrobora que sí. Y a mí siempre me gustó ese título y ese libro, porque hay una serie de referencias sobre lecturas muy importantes que para mí también han sido una referencia. Yo, si acaso me considero algo, es lector, si acaso. Pero cuando un lector tiene que presentar ante un público una novela, debe procurar orillar el argumento, orillar su trama sin descubrirla, para incitar a la lectura. Por esta razón,
solo diré algunas cosas, pocas, en relación a la estructura y a la temática. Lo suficiente para que ustedes se hagan una idea, si no se la han hecho ya, de esta novela, de lo que es esta novela, esta importante novela. La novela El amo de Consuelo tiene al frente una cita de Juan Rulfo, el gran novelista mexicano, el autor de Pedro Páramo y El Llanos Llamas, que dice así: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido que nos tuvo, hijo, mi hijo, cóbraselo, caro. Después sigue un prólogo brevísimo donde el hijo declara que ha matado a su padre. Y después le siguen 71 capítulos que cuentan cómo se ha producido ese final anunciado en el prólogo. Aunque en puridad, ese realmente no es su final, sino casi el final. Como el lector atento descubrirá sorpresivamente al final de la novela. La muerte, al fin y al cabo, no es el final, se decía en algunas canciones y todo. Bueno, en fin, no voy a hablar de eso ahora. Pero en fin, la muerte en esta novela no es el final. Quiero decir que la novela se abre, probablemente, como parece que así será, por lo que hemos oído en el ratito que llevamos aquí, a una continuación ya anunciada en la portada del libro. Aquí lo ven ustedes en el libro, se dice Trilogía del Patriarcado 1. La conclusión del amo de Consuelo es un final que viene a señalar el desbarajuste del marco general que presenta la novela. El ritmo implacable de los sucesos que se narran producen una tensión fuerte, enorme, en el lector. Lo central no es aquí propiamente lo literario. Lo literario no es lo central. No es que no sea, sino que no es lo central, sino lo novelesco. Esto es un procedimiento propio de la literatura de todos los tiempos, de la literatura popular y de consumo, desde la épica hasta el cuento, pero variadamente adoptado por la literatura culta, que se basa en sujetar al lector, la atención del lector, sujetarla en una alta resistencia emocional, en torno a una trama plena de giros inesperados, en continua espera de lo que va a ocurrir. Es una novela, pues, esta, El amo de Consuelo, es una novela de intriga, de suspense, policíaca, que puede encuadrarse dentro del género literario y cinematográfico que viene denominándose por muchos como thriller. La palabra thriller es una voz inglesa, pero viene en el diccionario de la Real Academia. O sea que es una palabra españolizada, digamos. Aunque muchos se empeñan en pronunciar thriller o thriller, en fin, pero es thriller. O sea que es una palabra ya españolizada. Es decir, que es una novela de suspense, en definitiva. Ustedes la buscan en diccionarios, es una novela de suspense, de intriga. El protagonista, y ahora voy a hablar un poco de su temática, si me permite el autor, llevado por su ambición patológica, desmesurada en cualquier caso, de dinero, de sexo y de poder, transita por encima de personas, de sentimientos y de instituciones sociales, valiéndose de la hipocresía, de la corrupción, la violencia, la extorsión, la acumulación de riquezas, las atrocidades sin nombre y además esperando, incluso teniendo la certeza de ser comprendido y amado por sus desmanes, persiguiendo la alabanza y la impunidad total. Si ustedes llegan al final de la novela, lo verán. La novela, pues, la buena novela,
debe de ser, y esta lo es, un ejercicio acrobático para que salgan las cuentas, para desafiar e indicar el vacío que hay debajo. Esto lo decía Italo Calvino, y esto es lo que principalmente produce y logra magistralmente en el lector la novela de Agustín López Raya. Su novela, desde mi punto de vista, es ante todo una alegoría de la nimiedad y del vacío existencial que caracteriza a las sociedades contemporáneas, en las cuales el éxito individual se logra con el atropello y la aniquilación del otro. Muchísimas gracias. Corresponde ahora a Agustín hablar un poquito de su producto. Muy bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido al acto. Agradeceros el hecho de estar aquí esta tarde en Jerez, y quiero agradecer precisamente a la Fundación Caballero Bonal, presentada por Josefa Parra, ¿no? Y para mí es, además de emocionante de lo que está sucediendo hoy, también me emociona porque siempre el espacio literario, la literatura, el espacio literario, pues uno se siente conmovido en un espacio tan maravilloso y tan conmovedor como un espacio en el que representa a un escritor de la talla de Caballero Bonal, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, me siento concernido, me siento interpelado en ir más allá de una presentación de la novela, porque creo que tengo que decir algo más en un foro de estas características, estas dimensiones literarias, ¿no? Entiendo y admiro a Caballero Bonal por la capacidad poética, la capacidad expresiva de su palabra, de la precisión para usar la palabra tan precisa para mostrar la realidad. Lo podemos ver en una de sus obras, que es Ágata, Ojo de Gato, y bueno, en sí representa un poco toda la lectura, te puede comenzar a leerla y llevarte a perder un poco la noción del tiempo y entrar en una realidad distinta, sencillamente porque ha sido capaz de tener una voz literaria y tener esa voz literaria, pero para nombrar la realidad. Nosotros los periodistas decimos siempre que la realidad no existe. La perfección de esa realidad, como lingüista incluso, es nombrarla con el dedo, ¿no? Caballero Bonal ha conseguido nombrarla con sus propias palabras, ¿no? Por eso pues me siento emocionado y conmovido de estar en un espacio como tal. Así que agradezco doblemente a Pepa por poder estar aquí en este sentido. Y quiero agradecer en este caso ha sido posible a través de la intervención de Víctor Cantero y Antonio Martínez el poder estar aquí, y agradezco también a Antonio Carmona, ¿vale?, el hecho de que estén acompañándome en este tiempo y en este espacio. Creo que las intervenciones me han sorprendido por la calidad y la profundidad de mirar la novela con esa personalidad literaria, poder desgranar un poco dónde llega la novela, dónde puede llegar, cómo llega a los lectores, cómo aborda la sociedad, los efectos y las causas y consecuencias de esa literatura, con lo cual también me siento muy agradecido por las intervenciones, y yo en sí lo que quiero expresar hoy es que con esta novela, por primera vez, que es mi tercera novela, me siento como escritor. Escritor porque me ha llevado a profundas creaciones. Para mí lo que más me interesa y más me llega como escritor es la creatividad.
me gusta mucho la creatividad, me gusta mucho la conexión con el lector, atrapar al lector. Uno de mis estilos, como ya han comentado ambos intervinientes, son acción. Acción, imágenes, son muy visuales. Una de las críticas que he hecho a novelas es que es muy visual, que parece un guión de cine o televisión. Y una de mis intenciones como escritor es, en el tiempo en que vivimos, pues propiciar que haya lectores, promocionar la lectura a través de que le hacerle fácil la lectura, en esa medida que ya ha comentado Antonio Carmona, de esa acción de cómo la novela conecta con el lector, y también Víctor Cantero también ha entrado en ese sentido a valorar el determinismo o el valor del testimonial, el paradigma social, que me parece algo increíble que puedan decir que la novela pueda abordarse un paradigma social para que el lector pueda entender la obra y la sociedad, ¿no? Entonces, pues la verdad que esa es mi intención, es decir, crear una conciencia social del conflicto que vivimos hoy con el abuso de poder, el machismo, que es una forma de abuso de poder, porque realmente abusa de situaciones de privilegio, falta el respeto a las personas, falta la libertad de los demás, porque la libertad empieza y acaba donde el espacio acaba donde empieza la libertad del otro, ¿no? Y yo entiendo que toda esta forma y estilo de escribir plasmado en esta obra contribuyen a la promoción de la literatura, a la búsqueda de lectores, porque sabemos que el uso de las redes, pues se hacen las películas, las series de televisión, es decir, llevan a los adolescentes, a las nuevas generaciones, a tener poco tiempo y llevarlo a cabo en las redes sociales. He tenido en este verano, pues anecdótico, el hecho de que en la playa pues manifestaron unos padres, varios, que le ofrecieron la lectura a sus hijos y pues la leyeron y contribuyeron a las redes sociales a decir que esa novela era muy interesante y la promocionaban, invitaban a sus compañeros. Incluso mis propios hijos, a través de estos compañeros, están leyendo la novela, y para mí no hay mayor gratitud que los jóvenes puedan estar leyendo esta novela. En ese sentido, pues es un orgullo en ese sentido. Otro elemento muy interesante para mí es la ficción. Ficción, no ficción, ¿no? Y para mí me gusta escribir ficción, ¿no? El 80% de la literatura actual es de no ficción, está basada en hechos reales. Casi la mayoría de películas que vemos o novelas pone basada en hechos reales. Yo creo que bastante ya tenemos con la realidad, es decir, las guerras de Ucrania, las guerras en Extremo Oriente, en Próximo Oriente y Medio Oriente, es decir, los conflictos políticos, sociales, es decir, tenemos una realidad muy dura. Y yo entiendo la ficción que permite al lector, yo prefiero la ficción, crearla, para que de alguna manera la ficción siempre aleja la realidad. Podemos entender, podemos llegar a la sabiduría, al conocimiento, si sabemos que aquello que estamos leyendo no es verdad, porque sabemos si nos podemos alejar, nos podemos hacer una idea previamente a cuando la realidad nos impacte, como sea ver un telediario en el que explota una bomba y delante de nuestros ojos mueren. Ese impacto en la ficción es distinto. Yo entiendo que para mí, como escritor, la ficción es un género que para mí es mucho más sugerente y más instructivo, y puede ayudar más a los lectores, ¿no? Y para mí el estilo que llevo es esa, la creatividad y el enfoque. Yo escribo como si tuviera una cámara que ve la realidad, en el que impide al escritor mostrarte a sí mismo. O sea, mientras menos los lectores, mientras menos vean al narrador, en este caso al escritor, mejor. Y para mí tiene mayor sentido
en mostrar la realidad, mostrarla, ¿no? Eso es un poco el estilo en el que a mí me quiero que me invada ese espacio, ese estilo literario, ¿no? En cuanto a la obra, le dedicaré un par de minutos más, no más, por conectar con intervinientes en el acto. Entiendo que el pensamiento que incluyo en la obra, que hace ver a los personajes en su mundo interior y nos permite a los lectores contemplar desde su intimidad, su interior, cómo es, ¿no? Y esa lo he interpretado, le he dado también una forma para que ayude a las acciones a continuar en la acción, en los argumentos y la fluidez de lo que se quiere contar, que también ayuda mucho. Eso también lo he utilizado dentro de ese estilo y me permite a mí abordar lo que más me interesa de la obra, que es la dependencia emocional de la en este caso, protagonista Jimeno, antagonista Consuelo, porque la dependencia emocional, al final, a través de las emociones, uno es capaz de tolerar lo imposible, lo inimaginable, a través de las emociones. Entonces, cuando alguien viene, en este caso Consuelo, soporta las mentiras, las promesas, una y otra vez, lo que le impide abandonar, dejar, enfrentarse, es la emoción. Existe una dependencia emocional. En esta novela está el machismo, pero también el abuso de poder. Ese abuso de poder es la falta de respeto, o sea, cómo nosotros somos incapaces de respetar al otro, ponerse en el lugar del otro. Esta novela aborda los valores sociales que tanto Antonio como Víctor han expuesto, que están en la novela, porque dan una visión de la sociedad. Para mí, los valores como pues ponerte en el lugar del otro, la amabilidad, el respeto, tomar conciencia de la ayuda a los demás frente a la soberbia, al egoísmo, a la individualidad, al imponer la visión del mundo a los demás. Tenemos una visión propia y queremos imponérsela a los demás. Todo eso, para mí, es lo que subyace en los personajes. Quiere decir, a través de como ya han comentado también intervinientes, los personajes están muy bien construidos. Es uno de los comentarios, de los cientos de comentarios que he recibido por las redes sociales, compañeros y amigos que han leído la novela. Los personajes, una construcción muy interesante, muy acabada, se ve la evolución y te interpelan, te conectan. Prácticamente como actor puedes perder la realidad, porque te pones en su piel, ¿no? Como yo, como escritor, sufrí, en este caso, el personaje Jimeno, que lo sufrí en propias carnes escribiéndolo, porque me metía tanto que me dolía, ¿no? Jimeno, al final, el determinismo. Es un personaje que es así porque existe un pasado, como comentaba, existe un pasado, somos como somos porque hay un pasado. Es verdad que puedo desvelar algo de la novela aquí, pero la novela ya tiene una trayectoria y ya podemos ir desvelando y poniendo en cuestión temas de la novela, ¿no? Por ejemplo, el pasado de Jimeno. Evidentemente, Jimeno tiene un pasado pues, que sufrió el maltrato de su padre, sufrió el maltrato de su padre hacia su madre. Incluso Jimeno pagaba a un niño del colegio para que le pegaran a Jimeno. O sea que en ese sentido Jimeno lleva un pasado que determina su presente y su futuro. Eso no es lo que hablaba de determinismo. ¿Puede ser así? Correcto. Víctor? Claro. Eso es. Entonces, para mí ha sido fundamental las construcciones de los personajes, ese determinismo, que el pasado al final tiene causas y consecuencias.
la novela también hay muchas causas y muchas consecuencias, desde la propia decisión de una persona madura, como Consuelo, que sabe perfectamente que es un diablo de hombre, que es un seductor, que es un egoísta, tiene todos los defectos. Ella ve cómo es. Toma la decisión de casarse con él. Las decisiones tienen consecuencias. En la novela se expresa perfectamente. Entonces, es cierto que ella no tiene la responsabilidad, porque en la obra no hay el concepto de culpa. Yo no creo que exista el concepto de culpa, pues creo que es un concepto articulado a través de la religión. Yo trabajo en el concepto de la responsabilidad. La responsabilidad la tiene, pero también somos libres de actuar y de esperar que nos respete, ¿no? Esos son los conceptos que incluyo. Hay otro también, la envidia, por supuesto, que está en la amiga de Consuelo. Está expresado la envidia como incluso llega a acostarse con Jimeno para intentar desbancar por querer tener lo que su amiga tiene, porque parece ser que lo que tiene Consuelo al ser con el hombre más guapo, que mejor viste, más poderoso, que más dinero tiene, que más futuro tiene, es lo mejor. Entonces, en esa calidad materialismo quizás se equivoque y ni siquiera tiene en cuenta, por ejemplo, cómo se muestra su amiga, que realmente está sufriendo un calvario. Sin embargo, ni siquiera la propia madre de Consuelo es capaz de verlo. Y aún asistiendo y viendo que Jimeno le ha pegado a su hija, es capaz de decirle, mira, hija, intenta verlo, que no va a ocurrir. Intenta, no le eches muchas cuentas a eso, pero... Y entonces la madre es una defensora de su nuero, de su yerno, ¿no? Sería, ¿no? Yerno. Y en este caso, pues incluso el personaje de la madre también tiene un valor fundamental, porque vemos una y otra vez el valor de las mujeres, como está la duda que podría interpelar al lector, que lo puede comprobar si se equivoca o no se equivoca, si esas decisiones son bien tomadas o no. Ahí ya dejamos al lector, como bien ha expresado Víctor, que pueda opinar y pueda expresar también por las redes, como ya estoy recibiendo cientos de comentarios en ese sentido, ¿no? Virtudes es otro personaje también muy importante, que es la criada de Jimeno y representa un lado oscuro muy interesante, y lo que viene a mostrar es la parte animal, quiénes somos, cómo somos, avanzamos, retrocedemos, todas esas cuestiones están ahí. Y en el personaje del lacayo, de Fidel. Fidel es un personaje también muy interesante, también muy bien construido por lo que me cuentan. Es decir, yo lo digo porque a mí me encanta, pero también las críticas me han dicho que es un personaje muy interesante, con muchas esquinas, y que ayuda muchísimo al hilo argumental de la novela. Es un personaje que sencillamente es del campo, es un hombre del campo, vive en el campo y no tiene otra ambición que observar el campo, disfrutar, animales, campo. Sin embargo, tiene una hija. El futuro de su hija le importa y al final lo hace por su hija. Es el lacayo de Jimeno y se convierte en su escudero, en su mandado. Si tiene que matar, mata, hace lo que sea, porque su hija va a estudiar medicina, tiene que mantenerla, y ese futuro es lo único que le concierne para actuar de lacayo de Jimeno. Y hace todo lo que tenga que hacer por eso. Es cierto que su evolución, ya lo leeréis en su momento, pues la evolución del personaje también será muy interesante. Pero hay una escena muy interesante que él se va por la mañana porque tiene un deseo tremendo de estar en el campo. A las 7 de la mañana, antes de que amanezca, se pone debajo de una
de una encina y pone una lata de leche condensada junto a un hormiguero, se siente sin tiempo a observar cómo amanece, cuando está lleno de hormigas se la come. Eso para él es algo, bueno, pues rudimentario, brutal, o como lo llaméis, pero Jimeno lo está observando. Se acerca a él y le dice, pero es que no te doy dinero suficiente para, hoy te he regalado jamones de pata negra, ¿no? Y entonces ese contraste lleva una reflexión, que no quiero seguir adelante porque ya la veréis, pero también aborda las clases sociales. Es decir, ¿por qué alguien aspira a que el dinero sea su futuro en el tiempo en el que vivimos, cuando realmente podemos observar, caminar por el campo y ser felices? El hecho de no tener un coche, una casa, una playa, quizás no dé la felicidad. La felicidad da tomarse un bote de leche condensada con hormigas debajo de una encina. Y bueno, y hasta ahí creo que he podido llegar. Espero que haya resultado interesante. Más allá de la presentación hoy, no sé si lo he conseguido o no, pero me quería desvelar asunto de la novela que yo mismo me han puesto en duda y me han sugerido compartir con vosotros. Así, sin más, pues muy agradecido. Vuelvo a agradecer a la Fundación Caballero Bonal, los canteros, Antonio Carmona, y a vosotros y vosotras que estáis aquí compartiendo este tiempo y espacio. Muchísimas gracias. No sé si el público en el público habrá alguna pregunta o alguna duda. Yo creo que el autor estará encantado de desvelar algo más si vosotros le preguntáis. Así que, si hay preguntas, también después vamos a tener un tiempo tomándonos un vino y así en la cercanía también le podéis abordar y preguntarle, pero si tenéis algo que decir, aquí tenéis un momentito de... nuestra amiga, que también es novelista. Sí. No, quería hacer una pequeña pregunta sobre el hecho de representar objetivamente la realidad, ¿no? Con esta... Sí, como con un objetivo, ¿no? Si usted no piensa que ya haber decidido de representar esta realidad ya es una elección, ya es una intervención del autor, que entonces esta objetividad no se realiza nunca. Eso es mi parecer. Quiero su opinión sobre eso. No sé si es entendido. Pues, sí. Mi español no es... Oriana, ¿no? Sí. Gracias, Oriana. Sí, yo cuando he tratado de decir una cámara objetiva y reducir el papel de narrador, incluso escritor, que se viera menos, no lo planteaba en términos de subjetividad mínima, ¿no? Sí, entiendo que en cualquier motivo en la relación de nombrar las cosas ya existe la subjetividad, por supuesto. Es decir, en el momento en que compartimos, en el momento que a la cuarta persona que comparto ningún concepto, ya la cuarta persona tiene un concepto distinto de la misma realidad. No existe, no es objetiva la novela, no he tratado de ser objetivo, he tratado de disminuir esa subjetividad. Si vamos entre un 10% y un 100%, de manera que fuera muy subjetiva, yo he tratado de bajar del 50% esa subjetividad para que, hubiera menos intervención. Sí, entiendo, muchas gracias. Sí. Me ha contestado muy bien, gracias. Gracias a ti. Sí. Pues nada, ahora nos vamos a tomar, si nos viene bien, un vinito de Jerez en honor al escritor y a sus presentadores. Él podrá firmar el libro y podremos departir un poquito también en la cercanía, porque muchas veces es más fácil
abordarte cara a cara y preguntar, ¿verdad?, esas preguntas que se nos quedan en el tintero. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta tarde de jueves y por estrenar con nosotros el mes de octubre en la parte novelística y narrativa del mes de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepa.